principalmente la actitud de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entregamos las ofrendas al Señor. No sé si todavía mantienes en tu Biblia el Salmo 16 que acabo de leer, pero va a ser la base de la palabra hoy, del mensaje que quiero compartir con ustedes. De hecho, lo voy a leer en los próximos minutos, casi a continuación, en otra versión, la versión actual de la Biblia. Pero hoy que continuamos en esta serie de los Salmos, el Salmo 16 se vuelve central y se vuelve la palabra en la cual Dios nos quiere hablar en esta mañana, en este día. Y yo no sé si en tu Biblia, donde tú estás leyendo, aparece lo mismo que en mi Biblia, pero al comienzo del Salmo 16 hay una palabra hebrea que es Mictán. Se llama Mictán de David, así se refiere al Salmo 16. Y hay un significado interesante de la palabra Mictán, y es que, en primer lugar, el significado común, el corriente que los hebreos le daban es dorado. Tiene que ver con el color oro, tiene que ver con el color que representa quizás al metal más valioso y más precioso, o uno de los más preciosos que nosotros tenemos en este planeta. Mictán significa precisamente eso, algo llamativo, algo dorado, algo especial, algo valioso. Pero hay un significado de la palabra Mictán que quizás se combina con el anterior y es secreto. Mictán significa secreto, significa que cuando este salmo se cantaba de una manera secreta para personas que fuesen íntimas. La intención del salmista al llamarle a este salmo el Mictán de David es decir que esta canción no era una canción para ser gritada y proclamada a los cuatro vientos, sino que era una especie de canto secreto e íntimo en el cual solo participaban los que se encontraban en un lugar. Casi la expresión literalmente significa taparse la boca como símbolo de que estamos diciendo algo que no queremos que todo el mundo se entere, sino los que están cerca de nosotros y pueden escuchar nuestra voz bajita y secretiva diciendo algo especial. Yo quiero combinar estas dos ideas de la palabra Mictán y encontrar un significado precioso para iniciar el mensaje basado en estas palabras del Salmo 16. ¿Qué tal si lo que el salmista está queriendo decirnos y la palabra de Dios y Dios mismo en su palabra es lo siguiente? Que tener a Dios en el secreto de nuestra vida, tener a Dios en lo íntimo de nuestras vidas, es el oro más preciado que nosotros podemos conservar. ¿Qué tal si lo que está diciéndonos este salmo desde el inicio, que poner a Dios en el centro de nuestras vidas y convertirlo en la persona más importante a quien llevamos al lugar íntimo y secreto de nuestras vidas, al final del día es el oro más sagrado y el tesoro más precioso que nosotros podemos tener? Y yo quisiera que nos fuéramos hoy de este lugar. Dios tiene que decirnos muchas cosas a lo largo de este mensaje y basado en este salmo, pero que nos fuéramos de este lugar haciendo un compromiso y teniendo una convicción. Señor, yo quiero llevarte al lugar secreto de mi vida. Y mira quién lo escribe, es David. David en algún momento va a ir a buscar el arca de Dios que dejó por un tiempo, después de un suceso bastante dramático, que por causa del mensaje no me quiero ir en esa dirección, pero el arca de Noé, de la presencia de Dios, no el arca de Noé, sino el arca de la presencia de Dios, quedó reposando en la casa de un hombre. Y ahí la presencia de Dios bendijo aquella casa y David finalmente la trajo. Y la trajo justo a donde él vivía. Y dicen los historiadores que David puso la presencia de Dios, donde reposaba la presencia del Señor, lo puso justo en un lugar al lado de la habitación donde él dormía, separado por unas cortinas casi transparentes, desde donde él podía ver desde su cama el arca del pacto de Dios, donde la presencia de Dios había sido prometida que reposaría. Y a eso se le llama el tabernáculo de David. David era un hombre que entendió la importancia de ser íntimo con Dios. Y aunque tuvo muchos tesoros y muchas riquezas, su principal tesoro y su principal riqueza fue Dios mismo. Así que quiero que hoy, antes de iniciar el mensaje, volver a leer el pasaje, cada uno de ustedes conmigo levanten sus manos arriba si lo desean. Y si están
convencidos de hacer hoy esta decisión y tomar este paso en sus vidas, de decir al Señor, levanta tu mano derecha arriba y di conmigo, Padre, dilo fuerte, Padre, yo quiero traerte a mi secreto, yo quiero ser íntimo contigo, yo quiero que mi tesoro más precioso seas tú y solo tú, amén. Alguien dice gloria a Dios. Y quiero leer el Salmo en otra versión, como les dije, la versión actual dice, el Salmo 16, cuídame Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti, alguien diga, no tengo nada. La gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. ¿Alguien se atreve a decir junto con David, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo? O dilo una vez más, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñas a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por tu palabra y te pedimos que nos hables en este momento. El Espíritu Santo pueda hablar ahora, Señor, y depositar la palabra en nuestros corazones. Llena este lugar, llena los corazones de mis hermanos, prepara sus vidas para recibir la palabra y tener una actitud para ser edificados. Y úsame al compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y en su nombre oramos diciendo, amén y amén. Hermanos, en Hechos 13:22 hay una de las declaraciones, o se encuentra una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. De hecho, es una repetición de algo que aparece en el primer libro de Samuel. Es cuando Dios, dice Hechos 13, habla de David conforme a una descripción que quizás muchos de nosotros en algún momento hemos anhelado. No sé ustedes, pero al menos yo he anhelado algún día descubrir o pensar o escuchar que Dios dice de mí lo mismo que dijo de David. Y quiero leer un momentito las palabras de Hechos 13:22, poniéndolas en contexto con este Salmo 16. Dice el pasaje, quitado hablando del rey Saúl, dice, les levantó por rey a David. Pero mire lo que sigue a continuación, de quien dio también testimonio diciendo, es Dios dando testimonio. Dice de la Escritura, que Dios dio testimonio diciendo acerca de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo, absolutamente todo, lo que yo quiero. Y quiero que pensemos por un momento en esta expresión, varón conforme a mi corazón. Dios está hablando de un hombre. Dios está hablando de un ser humano común y corriente como cualquier otro. Dios está hablando de David, a quien conocemos en las Escrituras como un hombre que hará muchas cosas buenas, pero también cometerá errores muy grandes y fallará demasiado. David pasa la historia como el más grande rey de Israel. De hecho, cuando Dios iba a comparar a lo largo de la historia a los buenos reyes de Israel, los comparaba ¿con quién? Dice, y este hizo lo bueno así como lo hizo, ¿quién? Su padre, David. David se convirtió en el modelo de un rey bueno, de un rey que Dios sintió agrado en él. De hecho, la Biblia lo llama también el dulce cantor de Israel. David fue un salmista desde antes de ser rey, aquel adolescente de 16, 17 años, cuidando las ovejas de su padre, cargaba con él al redil e iba a pastorear las ovejas llevando su arpa, su instrumento musical, porque era mucho más que un amante de la música, era un adorador. Y David aprovechaba el momento de quietud cuando el rebaño pastaba y comía la grama y la hierba o el césped del campo. David se ponía sobre la roca y usaba su arpa en aquel momento para tocar las melodías que salían de su corazón como una alabanza para Dios. David era un hombre que alababa a Dios. Pero David
es también recordado como aquel rey que miró a una mujer que no era suya, la deseó, la trajo a su casa, tuvo relaciones con ella, adulteró e inclusive orquestó la muerte del marido de ella y toda una historia y una trama familiar bastante desagradable producto de esta falla moral y de este pecado de este hombre. Y quizás, humanos como somos, pensamos más en el David que pecó que en el David que compuso salmos. Pensamos más en el David que le falló a Dios y a su pueblo que en el David que levantó el nombre de Dios y de su pueblo en grande. Y se nos olvida que cuando Dios en el tiempo, siglos después, Hechos 13, va a hablar de David, dice el Señor, encontré en David, el hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Y mujeres, cuando dice aquí varón, sí, está hablando de David porque era un hombre, pero piensa por un momento que Dios todavía está buscando hombres y mujeres en los cuales encontrar un corazón conforme al suyo. ¿Qué tal si hoy, mientras me miras a mí, miras a Dios y la palabra que Él quiere depositar en su corazón y decir esto, ahí donde estás, no tienes que repetirlo en alta voz, pero hacer de esto una convicción? Señor, forma en mí el carácter de tu Hijo de tal manera que cuando yo viva mi vida de fe, desde ahora hasta morirme, hasta ir a tu presencia, tú encuentres en mí tu corazón formado. Tú encuentres formado en mí el corazón de Cristo y tú puedas llamarme a mí un hombre, una mujer conforme a tu corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Hermano, yo no sé si algún día Dios dirá de nosotros que nuestro corazón es conforme al suyo. Pero yo sí creo que hoy nosotros podemos decidir preparar nuestras vidas y decir, Señor, yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero que tu Hijo sea formado en mi vida de tal manera que cuando yo pueda vivir para ti, la gente pueda encontrar el reflejo de Jesús y características de mi Salvador en ti. ¿Y por qué digo esto en relación con el Salmo 16? Porque yo creo que el Salmo 16 nos muestra cómo actúa y cómo vive un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y yo quiero mostrarte 4 características de este David, de quien Dios dice es conforme a mi corazón. ¿Estás preparado para recibirla? ¿Seguro? ¿Tienes la Biblia abierta en el Salmo 16 o cerrada? Todo el que la cerró, ábrala porque no estás preparado si la Biblia está cerrada. Ya tienes tu cuaderno para tomar notas. Ya preparaste tu corazón para recibir la palabra de Dios. Ya con proactividad has dicho, Señor, hoy voy a ser proactivo en llevarme este consejo de tu palabra y estos principios de tu palabra porque quiero orar sobre ellos en la semana. Quiero meditar en ellos. Quiero llevarlos a mi vida y cuando esté orando ahí en secreto decirle, Señor, quiero que estas cosas que el Salmo 16 me muestran de un hombre que tiene el corazón conforme al tuyo, las formes en mí también. La primera característica, un corazón conforme al de Dios, confía cuando todo tiembla. Lo voy a decir una vez más. Alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, cuando todo tiembla, él confía, ella confía. Mira lo que dicen los primeros versículos del Salmo 16, versículos del 1 al 4. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cómo dice el salmista? En ti he confiado. Sin embargo, notemos esto, mis hermanos. Cuando él dice, guárdame, es porque está en peligro. Es porque algo está sucediendo en su vida que no está completamente bien. Es porque necesita una protección sobrenatural de Dios. Pero en lugar de comerse las uñas o esconderse en una cueva, el salmista dice, guárdame, oh Dios. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la Biblia allí para decir junto conmigo? Porque en ti he confiado. Y luego dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios y no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Quiero que veamos algunas características que se relacionan con la confianza en Dios, que sobresalen en cada uno de estos 4 versículos. Lo primero que hace el salmista es esto, y nos deja a nosotros un consejo, es comenzar a pedirle a Dios que nos guarde cuando nosotros peligramos. Alguien que vive con un corazón que está alineado al de Dios frente al peligro, convierte el momento de peligro en un clamor a Dios pidiéndole protección. Dice, guárdame, oh Dios. ¿Qué haces cuando las cosas cambian en tu vida? ¿Qué haces cuando viene el problema?
cuando las situaciones son amenazantes, cuando los enemigos humanos de carne y hueso y espirituales parecieran que como una jauría te rodean para destruirte a ti y a tu familia, ¿qué haces? ¿Caes en miedo? ¿Pierdes las fuerzas? Todo eso es humano, todo eso tiene que ver con un ser humano que es emociones, pero a la misma vez el hombre y la mujer de fe que han alineado su corazón con el Señor responden como David y dice: Señor, te pido que me guardes en medio del peligro de mi vida. Entonces, si hoy estás atravesando, yo no sé cómo tú llegaste esta mañana, yo no sé qué situaciones tú estás enfrentando en tu vida familiar y personal, yo no sé si económicamente estás rodeado por el enemigo y estás en una crisis financiera, yo no sé si físicamente tienes situaciones en tu vida que pareciera ser que el enemigo ha tenido acceso para tocar tu salud. Sabemos que si así es porque Dios se lo permitió, pero anyway, muchas veces frente a esa realidad nosotros podemos sentirnos abrumados, aplastados, sentir que el enemigo logró tener parte en nuestras vidas y que puede destruirnos. Mis hermanos, en medio de cualquier circunstancia, el miedo se puede apoderar de nuestras vidas, porque el miedo es humano. De hecho, el miedo fue la primera reacción o el temor que apareció cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Pero quiero decirte algo: cuando el hombre se llena otra vez de Dios, cuando le abrimos nuestra alma al Señor, en lugar de responder en miedo permanente, cuando el miedo por el acecho del enemigo toca a nuestras puertas, nosotros lo convertimos en fuerza para clamar: guárdame, oh Dios, guárdame, Señor. Debe ser el clamor diario de los que creemos en Dios. Saber que Él está tan cerca como para escuchar nuestra oración. Saber que Él quiere, sobre todas las cosas, guardarnos. No solamente una petición que hacemos, es un deseo de Dios. Dios quiere guardarte. Dios quiere protegerte. Dios quiere pelear por ti, pero también quiere que se lo pidas. Me encanta que el pasaje nos dice que cuando la razón no puede hablar, el alma tiene fuerza para hablar. Ustedes se dieron cuenta lo que leímos ahí en esa porción del Salmo, como el salmista dice: oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que en algún momento la razón, la capacidad de pensar y de hilvanar las ideas, de conectar las ideas para poder saber qué decirle a Dios desde nuestros pensamientos, muchas veces no funciona en el momento de la prueba. David está en un momento quizás acechado porque está diciendo: guárdame, Señor, pero luego reconoce que cuando su mente no funcionó, su alma estaba activada para decirle al Señor: tú eres mi Señor. Ese es el milagro de nacer de nuevo. Es el milagro de tener una relación de fe con el Señor. Es el milagro de que Dios no esté al lado nuestro solamente, o que Dios esté afuera de nosotros. Ese es el milagro de que Dios esté viviendo adentro de nosotros. ¿Alguien lo entiende? La pregunta que tú te tienes que hacer en este día es: ¿dónde está Dios en mi vida? Porque hay gente que cree en Dios, pero Dios está a la distancia de unos cuantos pasos, o tal vez lo sienten cerca, pero está afuera de ellos. Pero el que confesó a Jesucristo como Salvador, Dios no es un acompañante, Dios es el dueño de esta casa y de este cuerpo en el que nosotros estamos. Dios es el dueño de esta alma, y cuando nosotros no podemos hablar por nuestros propios pensamientos, ni orar desde nuestra razón, ¿saben? Es nuestra alma la que tiene la capacidad de hablarle a Dios, porque ella fue despertada al nacer nosotros de nuevo por el mismo Espíritu de Dios. Qué bendición, ¿no? Ese es el recurso de la experiencia de fe, que cuando tú y yo no podemos humanamente hablando, ya Dios preparó nuestra alma para, como dice el salmista: oh alma mía, dijiste a Jehová. Y quizás eso te lleva a experiencias personales, donde a lo mejor no has tenido fuerza para hablar, las palabras no te salieron por la boca, pero has visto cómo tu alma por sí sola ora, cómo dentro de ti tu ser está clamando a tu Dios. Y tu ser se activa en oración. Me decía un hermano en una experiencia que tuvo, dice que se despertó en la noche y estaba teniendo una experiencia espiritual tan tremenda que él no tenía ni la capacidad de hablar en ese momento. Quería orar en alta voz y las palabras no le salían. No tenía su cuerpo fuerza para orar, pero dice que de momento dentro de él comenzó a clamar el nombre de Jesús y a exaltar a su Dios, y algo pasó y de momento su boca se abrió, su cuerpo se reactivó y todo comenzó a participar de ese momento de oración. Y el maligno que había tomado control del lugar físico por unos momentos fue destruido, porque aunque inhabilitó el cuerpo para orar, no pudo tocar el alma que le pertenece al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo?
Eso es lo bueno de no solamente ser creyentes en Dios, sino ser hijos de Dios. Esa es la gran diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que recibió a Jesús y tiene a Dios dentro suyo. Porque cuando llega el día de la prueba, el recurso de fe, la experiencia sobrenatural, no está a la distancia de una oración. Vive dentro de ti y es Él dentro de ti el que activa tu alma para que ores correctamente a la persona correcta. Diga a alguien conmigo: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. El hombre que tiene un corazón conforme a Dios confía cuando todo tiembla. El salmista dice en esta porción: mira, no hay bien fuera de ti. Hay otros que están coqueteando con otros dioses, le están poniendo ofrenda a otros dioses, pero líbreme, Dios, de yo adorar a los ídolos. No le daré mi ofrenda a nadie más, porque mi bien eres tú. Lo primero que descubrimos aquí es un alto grado de confianza de una persona que ha creído en el Señor. ¿Quieres tener un corazón conforme al de Dios? Déjame ver tu mano levantada un momento. Todo lo que lo dijeron conmigo al principio. La primera evidencia, la primera característica aquí es confianza. Y quiero ser muy franco y muy claro y muy claro, sí, esa es la palabra, para que se entienda. Mis hermanos, ser una persona y un creyente que confía en Dios no quiere decir que no vas a temer nunca. Porque puede ser que te confundas y digas: pero esta semana yo experimenté temor, esta semana tuve miedo, esta semana tuve preocupación. La Biblia no dice que el creyente no se va a preocupar, que el creyente no va a temer, que el creyente no va a tener ansiedad. La Biblia dice que cuando el temor viene, la preocupación viene o la ansiedad toca la puerta, nosotros identificamos inmediatamente que eso son expresiones de un alma que está conectada con realidades, y en lugar de quedarnos allí en ese momento emocional de depender de nosotros mismos, nos llenamos de la fuerza que nos está dando el Espíritu que habita dentro de nosotros para clamar a Dios, porque sabemos que el único que echa fuera la ansiedad, el temor, la preocupación no es la medicina del doctor, sino el Dios que vive dentro de nosotros. Hace poco escuchaba a un doctor, un psiquiatra, y este hombre decía: yo creo, un psiquiatra estaba diciendo que la ansiedad y la depresión no son enfermedades. Y me llamó la atención eso, que por primera vez un especialista en el área de la mente y del pensamiento y de las emociones humanas esté diciendo que él no cree que depresión y ansiedad sean emociones, disculpen, enfermedades, sino que son el resultado de algo más que la ciencia no puede explicar y nosotros sí podemos explicar. Son el resultado de conectarnos almáticamente con realidades que están afuera de nosotros, pero que están golpeando nuestras vidas, y que en lugar de nosotros batallar en fe con esas situaciones, nos quedamos allí replegados emocionalmente, siendo víctimas de miedo, ansiedad, preocupación, incredulidad, etcétera, etcétera. Hermanos, eso va a venir a nuestras vidas, pero el hombre y la mujer de Dios, que el corazón se alineó con el de Dios, va a convertir esos momentos en profundas oraciones de confianza, sabiendo que el Señor está con nosotros. Ahora, en el Salmo encontramos algo más, y encontramos un hombre contento en la presencia de Dios. Mira lo que dicen los versículos 5 y 6 del Salmo 16. Dice: Jehová es la porción de mi herencia. Me encantaría que lo leyéramos, está ahí en pantalla. ¿Lo podemos leer juntos? Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pregunto, ¿quién escribe estas palabras? ¿Quién fue el hombre que escribió este salmo? David. Ahora, David, tienes que entender algo, que aunque es rey y es un hombre que llegó muy lejos en la vida, se sentó en el trono de Israel, tuvo un palacio precioso, tuvo mucha riqueza, originalmente no provenía de una familia rica. La familia de David posiblemente no tenía mucho dinero. De hecho, David era el pastor de ovejas, una de las profesiones más bajas en Israel. Él venía de una familia ganadera, pero pequeña, donde no había muchos recursos. El hombre de Dios fue enviado a la casa de Isaí, casi como que estaba llegando a la última de la familia, de la tribu a la que ellos pertenecían, la tribu de Judá. David no provenía de una familia con dinero, y para colmo, David era el último de muchos hermanos. Y en la cultura de aquellos días, cuando una familia iba a repartir la herencia,
al último le tocaba muy poco, pero cuando una familia era muy pobre, al último no le tocaba nada. Y David dice aquí en este salmo, miren la expresión de David: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Alguien se identifica con David? Que a lo mejor humanamente no han podido dejarte tu familia de herencia nada. A veces yo bromeo con mi hermana y le digo, lo único que nos ha dejado de herencia a nuestra familia son enfermedades. Y menos mal que en Cristo las podemos cortar y las podemos sanar, ¿verdad? Pero David dice con toda honestidad: mira, Señor, yo no tengo herencia en esta tierra. Señor, tú eres mi porción y mi copa está llena en ti. Tú sustentas mi suerte. Para aquellos que piensan en que no les está yendo bien en la vida, si Dios está contigo, Él es tu provisión. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estas son las palabras de un hombre que se contenta en Dios. Cuando él dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, se está refiriendo a las cuerdas que usaban para medir terrenos. Y lo que está diciendo es, no tuve un padre, nadie que pudiera medir la tierra que me pertenecía y darme la herencia, porque no tuve herencia en esta tierra. Pero Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabes por qué? Porque dice esto David, esto es lo que se entiende de esta porción del Salmo: Señor, la porción de mi herencia no es algo que materialmente puedo poseer. La porción de mi herencia es alguien a quien puedo adorar y que en lugar de yo poseerlo, Él me posee a mí. No sé si ustedes me acaban de escuchar, porque si ustedes hubiesen entendido lo que yo acabo de decir, no se hubieran quedado tan tranquilitos. Te lo voy a decir una vez más. David está diciendo, mira, Señor, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, porque la herencia que yo tengo no fue medida con cuerdas humanas, fue medida con cuerdas divinas, porque mi herencia no es algo, no es un lugar, no es una tierra, no son riquezas naturales, que no hay ningún problema en recibirla, pero Señor, yo puedo decir esto: mi herencia, que es hermosa, que me ha tocado, no es algo, es alguien. Eres tú, y en lugar de yo poseerte a ti, tú me posees a mí, y eso me da seguridad. El Dios del universo es mi herencia, es mi posesión. En Él estoy confiado. En Él estoy confiado. Esto me recuerda siglos después a Pablo escribiendo estas palabras cuando le escribe a los filipenses: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Pero sin embargo, en medio de ambas realidades estoy contento. Estoy contento. ¿Qué nos están diciendo ambos hombres de Dios? Que el contentamiento, la alegría, la verdadera felicidad, el gozo no depende de circunstancias, ni del banco, ni del dinero, ni de ningún provecho material humano. Que trae felicidad temporal humana, está bien, pero ellos dicen, mi alegría y mi contentamiento es la presencia de Dios en la que habito y la que me habita. Aleluya. Aleluya, su suerte era Dios, dice el salmista. Dios era la razón de su contentamiento. Yo te pregunto en este día, ¿es Dios la razón de tu contentamiento o las circunstancias están midiendo tus niveles de alegría? Si te va bien en un negocio, wow, Dios está conmigo. Si no te va tan bien, te olvidaste de mí. Si todo te está yendo bien, alegría, risa. Pero si la vida no te sonríe como antes te sonreía, tristeza, depresión. Eso es humano, yo lo entiendo. Pero lo que quiero decirte en este día es, en el momento que le abrimos la puerta del corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gozo personificado entró a vivir dentro de nosotros. ¿O es que acaso nuestra Biblia no nos dice que uno de los frutos del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente gozo? Lo cual quiere decir que ahora, para estar alegres, gozosos, contentos, nosotros no dependemos de circunstancias. Nos pueden afectar momentáneamente, pero cuando nosotros, como hizo el salmista al principio, confiamos en el Señor, el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros torna las circunstancias en momentos especiales para meditar en la bondad de Dios y alegrarnos y gozarnos en que Él es la razón de nuestra esperanza.
Quiero que leamos un momento el versículo 7 y 8 del mismo Salmo. Y dice el salmista: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. No una conciencia que responde a David, sino una conciencia que responde al Dios de David. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Alguien diga conmigo: no seré conmovido. Y esta es la tercera característica de alguien que busca tener un corazón conforme al de Dios. Y es precisamente vivir alineados a la voluntad de Dios. Ya hemos visto dos cosas anteriormente. Primero, confía en Dios. Segundo, se contenta en Dios. Pero ahora, en tercer lugar, se alinea a la voluntad de Dios. ¿Vas viendo las características de alguien que es amoldado conforme al corazón de Dios? Un nivel altísimo de confianza en medio de la prueba, un nivel altísimo de contentamiento sin importar las circunstancias de su vida, y ahora un grado de aceptación de que me conviene la voluntad de Dios por encima de tomar yo mis propias decisiones. No quiero, dice el salmista, caminar solo en la vida, quiero que Dios se encargue de mis pasos. Y yo quiero hacerte algunas preguntas en este día. ¿De quién recibe consejo el salmista? Él dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿De quién recibe consejo? De Dios. Te pregunto, ¿de quién tú estás recibiendo consejo? Y no quiero ser malinterpretado. No está mal que le pidamos consejos a otra persona. No está mal que escuchemos dichos de sabiduría que salen de la boca de otra persona. Pero primero a nosotros tenemos que salir a buscar el consejo de Dios. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Cómo quieres dirigir mis pasos? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Es este el hombre con el que me debo casar o no? ¿Es esta la casa que debo comprar o no? ¿Este es el trabajo que debo tomar o no? ¿Es esta la escuela a la que debo ir o no? ¿Son estos los amigos que debo tener o no? Dios en primer lugar. Dios es el que me aconseja, dice David. Y Dios te pregunta hoy: ¿soy yo el primero y el más importante consejero de tu vida? Pregunto, ¿a quién puso David delante suyo? A Dios. Dice: a Jehová he puesto siempre, no por algún tiempo, siempre delante de mí. Padre, tú primero. ¿Cuál es tu voluntad? Estoy a punto de tomar decisiones importantes. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Quién fue la mejor compañía de David? Dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. A veces nosotros tenemos la tendencia, cuando nos está yendo mal, a evaluar el círculo de amigos que tenemos y decimos: uy, voy a llamar a fulano porque él me puede o ella me puede ayudar en este momento. Si tengo dinero, déjame llamar al amigo rico porque me puede prestar, y a lo mejor te falla. Si tengo alguna situación legal, déjame llamar a mi amigo el abogado porque me puede ayudar, y tal vez te diga: no puedo hacer nada. Si tienes necesidad de que algo suceda y necesitas un político en tu vida: oh, me acuerdo de este político que conozco, déjame llamarlo a ver qué hace por mí. Y a veces nos damos cuenta de que cada una de esas personas en nuestras listas, ricos, abogados, poderosos, políticos, al final del día no pueden hacer nada por nosotros, pero porque Dios está a nuestro lado derecho, las cosas no nos salen mal, no somos conmovidos. Él está con nosotros y Él nos bendice. El pueblo de Dios debería decir amén. Escuché esta historia del hijo de un pastor. El pastor mismo contó la historia de su hijo cuando estaba terminando la carrera en abogacía, en leyes, y estaba por hacer prácticas de sus estudios en uno de los bufetes más importantes del país en el cual ellos viven. Cuando el hijo fue entrevistado por el bufete de este abogado renombrado que podría abrir las puertas profesionalmente al graduarse de la carrera de abogacía, le hicieron algunas preguntas y le preguntaron, entre otras tantas cosas, si él tenía algo que decirles a ellos que ellos necesitaban saber. Y él les dijo: bueno, yo soy cristiano y como una de mis prioridades está el congregarme el día domingo. Así que por favor, yo sé que a veces ustedes, aunque mayormente están cerrados los fines de semana, habrá momentos en los cuales tendremos que hacer algo ese día, y yo quisiera que ustedes respetaran mi prioridad y mi convicción cristiana de congregarme con mi iglesia. Fíjense, algo que muchas veces los cristianos modernos pasamos por alto y decimos no tiene importancia. El hijo regresó a su casa, le contó a su papá la decisión que había tomado. El padre le dijo: vamos a orar y vamos a confiar que Dios hará lo mejor que él sabe hacer.
Esa misma semana lo llamaron del bufete del abogado, tenía una entrevista con el abogado dueño del bufete, uno de los abogados más importantes de ese país, que insisto, le iba a abrir la puerta profesionalmente a este joven si él trabajaba como un interno en la oficina del abogado. El hombre lo entrevistó personalmente, le hizo una nueva entrevista y luego llegó justo al lugar donde decía que él es cristiano, que tenía convicciones y que una de ellas era el congregarse y el no estar ausente de su iglesia. El abogado lo miró y le dijo, ¿es esto algo en lo cual no puedes transigir? ¿Será que esto es algo a lo que nunca podrás fallar? ¿O quizás esta oportunidad conmigo es tan importante que te das cuenta de que puedes mantener tu fe? No quiero que tú niegues tu fe, pero habrá momentos en los cuales te voy a pedir que vengas conmigo y trabajemos el fin de semana en proyectos importantes que tenemos que entrenar al día o entregar al día siguiente. Y yo quiero que lleves tu fe en tu corazón, pero que no seas tan radical en traerla a tus asuntos de trabajo. ¿Será que cuento contigo para eso? El joven lo miró y dijo, no, mire, yo quiero ser muy enfático. Yo tengo una convicción en mi corazón y por eso lo dije de antemano. Si ustedes pueden respetar esa decisión, trabajaré con ustedes los demás días de la semana. Haré todos los proyectos que me toque hacer, pero por favor, quisiera que respetaran mi convicción y mi fe. El hombre le dijo, mira, vete a tu casa, piénsalo, y si no estás dispuesto a tomar en cuenta lo que te acabo de pedir, no regreses a este bufete si no eres capaz de renunciar a tu decisión de congregarte como cristiano y poner en primer lugar a este bufete. El joven se fue, llegó a su casa y le dijo al papá, papá, ¿qué hago? Y el padre le dijo, vamos a orar. Pero no vamos a orar para que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Y vamos a pedirle a Dios que cualquiera que sea su decisión, Él te enseñe a estar fuerte en Él y a ponerlo en primer lugar. Y a creer que si Él te cierra esa puerta por tu convicción, es porque Él va a abrir una puerta mayor que te va a bendecir. El joven oró junto con su papá y a la semana siguiente o durante la semana en la que se encontraba, regresó al bufete para escuchar la decisión y el hombre lo miró y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cambiaste de decisión? Y él le dijo, no, es la misma. Sigo firme en mi decisión. Entonces, ¿para qué viniste? Si te dije que si no cambiabas de decisión, no regresara. Es definitivo. No tienes un lugar entre nosotros. El joven salió destruido de aquel lugar, cuenta la historia, cuenta a su papá, con los hombros caídos, llegó a su casa y le dijo a su papá, ¿para qué? ¿Para qué poner a Dios en primer lugar si cuando más lo necesitamos, Él nos falla? Yo decidí hacer las cosas como me las enseñaste. Y yo decidí hacer las cosas como creo que Dios dice en su palabra, que debo ponerlo a Él en primer lugar. Y sin embargo, mira lo que me pasó. Una de las oportunidades profesionales más importantes de mi vida, las acabo de perder por poner a Dios en primer lugar. El padre miró al hijo y le dijo, ¿tú te recuerdas las palabras que te dije cuando oramos la última vez? Te dije estas palabras, vamos a orar no para que Dios haga lo que tú quieres. Vamos a orar para que Dios haga lo que Él quiere. Pero también te dije esto, y si la puerta que ahora quieres que se abra, en realidad se cierra, es porque tu Dios y tu Padre va a abrir una mejor puerta para ti. Y dice el padre al hijo, ¿todavía crees esto? ¿Todavía crees que tu Padre puede abrir una puerta para ti de par en par que es mucho mejor que esta? Y dice que su hijo vivió en los próximos días, después de esta conversación, la crisis de fe más importante de su vida. Pero en algún momento, dice, se puso de rodillas en su habitación aquel joven y oró y le dijo a Dios, Señor, te voy a decir como los amigos de Daniel. Le dijeron al rey, nosotros no vamos a adorar tu imagen, aunque terminemos en el fuego. Y no importa si morimos en el fuego, nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, igual no nos arrodillaremos ante otro ídolo. Y dice que aquel joven dijo, Señor, no importa si el fuego de esta prueba aparentemente me consume, tú eres mi Dios por encima de todas las cosas. Sorpresivamente, esa misma semana, llamaron al teléfono de la casa y cuando contestaron, y el padre contestó, alguien preguntaba por su hijo. Cuando el hijo vino al teléfono, le dijeron que era de otro bufete aún más importante que el anterior, que respondía a cosas mucho más importantes en el mundo legal de ese país y que querían que él viniera a trabajar con ellos. Él fue a la entrevista, les dijo las mismas palabras que los anteriores y el abogado del otro lado le dijo, no te preocupes, tu Dios es mi Dios, tu Señor es mi Señor,
Nosotros adoramos al mismo Dios tuyo y queremos que alguien con tus convicciones venga a trabajar a este bufete porque traerás integridad, carácter y la verdad del cristianismo. Bienvenido a tu nuevo empleo. Y el joven se acordó de su padre que le dijo: tu Dios es capaz de cerrar una puerta que creías importante que estuviera abierta cuando lo pones a Él en primer lugar, pero no para hacerte daño, sino porque quiere mostrarte que su voluntad es mejor que la tuya y que sus puertas son mejores que la tuya. Y por eso digo que como David debemos tener un corazón conforme al de Dios, porque nuestro corazón tiene que alinearse con la voluntad de Dios. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alguien tiene que proclamar estas palabras junto conmigo en la iglesia. Vamos, dilo junto conmigo. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Diga el pueblo de Dios: no seré conmovido. Si lo pongo a Él en primer lugar, Él peleará por mí de una manera especial. No seré conmovido. Y hermanos, en último lugar, un hombre, una mujer de Dios, conforme al corazón del Señor, celebra la vida, está feliz, se alegra en el Señor. Mira las palabras de los versículos 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras son proféticas, porque más que decirlas David de él mismo, sin querer está hablando o prestando sus labios y su corazón al mismo Jesús. La profecía dice luego, y la Biblia dice luego en el libro de Hebreos, que de quien decía esto, el mismo David, no era de él, sino de Jesús. Jesús no fue dejado en la tumba, sino resucitado, para que los David que creemos en el Señor estemos confiados en la promesa de resurrección. Amén. Pero aquí vemos un principio, el principio de celebrar la vida. Mira, David dice: estoy emocionalmente alegre. Dice: se alegró por tanto mi corazón. La palabra corazón aquí no es espíritu. La palabra corazón aquí tiene que ver con un término hebreo que habla de lo que es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Por lo tanto, está hablando de todo el aparato emocional del ser. Mis hermanos, creer en Dios es también poner nuestras emociones al servicio de Dios y a la adoración a Dios. ¿Alguien puede creer eso en este lugar? Asimismo, como entendemos que hay emociones que nos ministran cosas negativas, como la depresión, como la ansiedad, como el temor, etcétera, etcétera. Así podemos entender que podemos poner nuestras emociones y la alegría como una expresión emocional al servicio de la alabanza a Dios. Y cuando Él dice en estas palabras: se alegró por tanto mi corazón, se está refiriendo a donde se asientan las emociones y sentimientos más profundos del ser. Y Él dice: ahí en mi aparato emocional comencé a responder en una alegría vibrante, porque mi Dios tiene el control de mi vida. Yo quisiera que todos en esta iglesia nos llenáramos de esa experiencia, que nuestras alegrías externas no sean el resultado de euforias temporales ni de emociones humanas, sino el resultado de emociones conectadas con su revelación, conectadas con nuestra experiencia de fe y conectadas con su palabra, para que todo nuestro ser responda en alegría a un Dios que se nos reveló y nos cambió la vida. Pero además, Él dice que está espiritualmente gozoso, porque ahora sí usa una expresión que tiene que ver con el espíritu y el alma. Él dice: se gozó mi alma, se alegró mi ser, pero se gozó mi alma, se alegró mi cuerpo, mis emociones, con la presencia de Dios manifestada en mi vida. Pero en el ser más profundo, el espíritu que recibí de Dios, tengo gozo. Tengo gozo. Aquí la palabra que se usa es una palabra que significa mi gloria, o la gloria de mi ser interior. Cuando Él dice se gozó mi alma, está diciendo se gozó la gloria que recibí de Dios. Mi gloria, la gloria de mi ser interior, que es el reflejo de mi Creador, cuando fue expuesta a la grandeza del Dios del cual canto en este salmo, explotó en gozo, explotó en alegría, porque he podido comprobar que Dios es bueno en gran manera. Y luego el salmista dice: y celebro mi vida porque estoy humanamente confiado en mi Dios.
Mira cómo usa esta expresión en el Salmo. Mi carne también reposará confiadamente. Y curiosamente, David está diciendo algo que Pablo más tarde usaría: la unión del ser en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y David dice: estoy aprendiendo a celebrar la vida en cada área de mi ser interior, la gloria que Dios puso en mí. El alma con todas sus emociones y sentimientos, pero también el cuerpo, están ahí unidos y concertados, participando de una alabanza a este Dios que me robó la atención, que secuestró mi vida, que conquistó mi ser, que es la razón de mi alegría, en el que vivo confiado, con el que alineo mi voluntad. Por Él y solo por Él celebro la vida. Hermanos, yo quiero que hoy nosotros salgamos de este lugar con esta convicción. Hay 4 cosas que Dios nos ha dicho. El hombre y la mujer que buscan alinear su corazón con el de Dios, primero confían en Él. Yo quiero que hoy tú digas: he decidido confiar en Jesús, cueste lo que cueste. El hombre y la mujer de Dios que alinean su corazón con el de Dios, se contentan en Él sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Pero además nos alineamos con su voluntad y lo ponemos en primer lugar para finalmente celebrar la vida sin importar el diseño, el momento en el que nos encontremos, porque ya no vemos la vida por situaciones, ahora vemos la vida por causa del lente de Dios, que se nos revela la revelación de nuestro Señor y nos deja saber: no importa dónde te encuentres, yo estoy contigo, tengo el control de tu vida, estás seguro, estás confiado, estás bien, yo soy tu Dios, estoy a tu lado derecho, no caerás jamás, en mí puedes vivir confiada y puedes vivir confiado, hombre de Dios. Ponte de pie un momentito. Y quiero que levante su corazón arriba ahora y tengas un momento de oración. Sube Fran, el resto del grupo para alabar a Dios, pero yo quiero que cierren tus ojos ustedes un momento. Y ahí, mientras estás meditando en lo que Dios ha dicho hoy, te recuerdo las palabras finales del Salmo cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Iglesia amada, si tu vida en esta semana no ha sido caracterizada por gozo, no busques culpables fuera de ti. No te acuses inclusive a ti. La razón es obvia: has estado desconectada o desconectado de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: es en su presencia que encontramos plenitud de gozo. Hay delicias a la diestra del Señor para siempre. Y ahí donde estás en este momento, dile: Señor, yo quiero reconectarme con tu presencia. Yo quiero habitar en tu presencia. Yo renuncio en este día a pensar que situaciones y personas son responsables de mi alegría y de mi gozo. Y hoy reconozco que eres tú, Señor, el Dios de mi vida, el único que puede hacerme pleno en alegría y gozo todos los días de mi vida. Señor, hoy oramos. Hoy te damos gracias porque nosotros habitamos en tu presencia. No es casualidad que estemos bien, Señor. No es casualidad que nos vaya bien. Eres tú la razón. No es casualidad que cuando los que creen en ti pasan procesos de enfermedad, aún en esos procesos se manifiesta el gozo y la alegría, y es tu presencia, Señor. No es casualidad que cuando tu pueblo atraviesa cualquier tipo de situación, aún así hay algo que no nos puede ser quitado.
Y es la alegría y es el gozo, que es el resultado de nosotros estar en ti y de tú estar en nosotros. Padre, si alguno aquí ha vivido una semana depresiva, emocionalmente caído, reconéctalos contigo y con tu verdad. Y recuérdales, no son las circunstancias, ni las oportunidades de la vida, ni las personas las que nos devuelven el gozo. Es tu presencia. Déjanos ser practicantes de tu presencia. Déjanos vivir buscando tu presencia y la comunión contigo, Señor. Queremos orar todos los días y buscar tu rostro. Queremos buscar tu palabra y llenarnos de ella, Señor, porque en esa dinámica de fe hay gozo, hay alegría, hay plenitud. Si alguien aquí no ha tenido esa experiencia, por el Espíritu Santo, tómalo y tómala a ella también. Y es que esta sea una semana diferente, donde haya gozo y alegría en las vidas, no por motivos humanos ni experiencias temporales, sino porque lo encontremos donde habita el gozo, en el lugar de tu presencia, en el nombre de Jesús.